Buenas noches, ateos y no ateos. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. ¿Desde dónde se van conectando? Buenas noches con todos. Bolivia, bienvenido. Señora Vane, México, bienvenida. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Claro que sí, Ecuador, bienvenidos. And make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. Oregón, bienvenido. México, claro que sí, bienvenidos. Muchas gracias la compañía. Something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. No se olviden, los que ya estén aquí, denle cariño a esta transmisión para que llegue a más personas. Muy amables, gracias. ¿Desde dónde se conectan? Saludos, Venezuela, bienvenido. Guatemala, bienvenidos. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Argentina, claro que sí, bienvenidos. Hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Gracias, bonitos mensajes del Salvador, bienvenidos, buenas noches. Buenas noches con todos. Hoy una noche más de conversatorio en mi canal. No se olviden, si no puedes quedarte hasta el último, después todo esto se sube a mi canal de YouTube. Éntrate a mi perfil y ahí está el enlace de todas mis redes sociales. Pero si te interesan los temas de conversación, todas las conversaciones, todas las entrevistas, ¿sí? Todo se sube después a mi canal de YouTube. Ayer tuvimos una noche súper interesante en el segmento Pregunta al Ateísmo. La gente interactuó bastante y eso ya se sube hoy a las 9 de la noche para los que quieran ver qué preguntaron. Hubo creyentes, hubo agnósticos, hubo ateos. Todos preguntaron y esperando haber respondido sobre todo sus dudas en lo que fue la noche de ayer. Así que bienvenidos. El tema de esta noche, a todos los que quieran conectarse, ya saben, pueden hacerlo. El tema de esta noche, ventajas de creer en Dios. Cuéntenme, creyentes, este tema está más basado a creyentes, pero si eres agnóstico, si eres ateo, bienvenido, danos tu punto de vista sobre el tema de esta noche. Ventajas de creer en Dios. Se supone, ¿sí?, que según los creyentes es grandioso, es maravilloso el creer en Dios. Pero, ¿cuál es la ventaja
o qué les da Dios que no pueda tener una persona no creyente? ¿Qué de especial tiene la creencia en el Dios que creas que te da, no sé, una ventaja de algún tipo en cuanto a una persona que no cree? Ese es el tema de esta noche. Veamos qué respuestas nos pueden dar, ¿sí? Y bienvenidos, linda noche a todos los que se van conectando. Buenas noches, vamos con las primeras personas que ya se conectan. Bienvenidos. Una buena noche. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame, Muy bien, ¿y usted? ¿ateo o no ateo? Agnóstico, sí, creería que podría considerarme agnóstico. Perfecto. ¿Crees que existe alguna ventaja, alguna cosa en especial para las personas que creen en Dios? Que saque, o sea, una ventaja que tengan hacia los agnósticos o hacia los no creyentes en general, el hecho de ser cristiano, católico, mormón, evangelista, lo que quiera que sea, pero que sea una persona creyente. Yo siento que sí tiene, vamos a ver, una ventaja hacia nosotros, pero ellos lo pueden ver una ventaja para ellos mismos. Por ejemplo, ellos se aferran a que un ser superior los quiera y se sienten amados por un ser superior y sienten que es necesario para ellos. Y además, por ejemplo, Espérate un momento. A Sí. ver, tú me estás diciendo que consideras que para los creyentes es una ventaja sentirse amado por un ser que claramente está fuera de este tiempo y este espacio, como ellos mismos lo dicen. Sí, vamos a ver, es que no podría dar una respuesta porque no siento, no soy, o sea, no creo en ese Dios, o más bien no creo en Dios, ¿Ya? pero lo que escucho y lo que veo, digamos, en algunos familiares o en algunos seres cercanos, es que, por ejemplo, cuando ellos están en una circunstancia difícil, ellos se aferran a un ser superior que los pueda ayudar. Ya, tú no te aferras a ese ser superior por No, lo que no, me explicas, ¿no es cierto? yo no, Entonces, pero sí veo que, tú sientes, ajá, reformulo la pregunta para ujú. que me puedas explicar sobre todo desde tu perspectiva. ¿Tú sientes que estás en desventaja? No. Yo no siento que estoy Ya. en ninguna desventaja, ¿Por qué? eh, porque no considero la necesidad de aferrarme a un ser superior, a que me solucione los problemas, digamos, pero para ellos sí, si por ejemplo, si a ellos les da una pequeña esperanza, digamos, me pongo a pensar, digamos que tengan un hijo enfermo, por ejemplo, y si ellos Ya. sienten esperanza, aferrarse a Dios, no está mal. Reformulo la pregunta, justo Ujú. con lo que tú me dices. Ahora hacia ti. ¿Tú sientes que orándole al cielo, o orándole a la pared, o orándole al suelo, te daría algún tipo de esperanza un hijo? Voy al mismo ejemplo, que Ujú, esté ujú. enfermo, hospitalizado. No, a mí no, porque yo sinceramente sé que eso no me ayuda a mí. O sea, digamos, Ya, no, perfecto. eso a mí no me sirve, a mí, pero digamos, yo lo veo con mi mamá, por ejemplo, o con algún ser cercano. Si esa Pero persona ¿tú se qué siente, crees? ¿Que es más sincero ser realista o convencerse a uno eh, con este pensamiento mágico? para mí es mejor ser realista, pero si a una persona le causa esperanza, no está mal que se aferre a algo que tal vez para nosotros es imposible o que no exista o algo que no les va a servir o que no les va a dar respuesta, pero si esa persona nos mantiene con vida, siento yo que no está mal, ok, dejemos que si a usted le da esperanza rezar a la nada, a un cuadro o a una cruz, entonces hágalo, no lo veo que esté mal. No, no, no. Por supuesto, Ujú. tampoco podemos evitarlo. Es algo de cada quien después de todo. El punto va un poquito en cuanto a si no sirve para nada, si sabemos que no va a tener ningún resultado, ya hasta los creyentes lo saben.
no va a Es que tener ningún resultado. ¿Te parece justo? ¿Te parece justo? Creo que un poquito por ahí va direccionada mi pregunta. ¿Te parece justo para la inteligencia humana? ¿Te parece justo para uno mismo que tengamos que meterle magia a algo que posiblemente necesite más nuestra parte real, moral, humana para solucionarlo? 10, ¿qué es que vamos a ver? De nuevo me formula la pregunta, por favor, se me fue leyendo. Sí, un poquito te decía que no te parece más justo para uno mismo no atribuir magia o este pensamiento mágico sobre Dios para problemas o situaciones reales, las cuales, quién sabe, necesitan mucho más de nuestra Sí, energía, pero es que, pero de una manera responsable. sí, digamos, por ejemplo, si una madre tiene un hijo enfermo, ella no puede hacer nada más. Ella no puede hacer nada más. Todo está en las manos de los doctores, de la ciencia, en este caso, de los doctores, de la medicina. Entonces, si para ¿Ya? ella ya no puede hacer nada más, porque ella ya ahí no tiene competencia, y si ella siente que orar está haciendo algo, pues hágalo. Ella Ah, lo o está sea haciendo. que tú estás un poquito, digámoslo, a favor del hecho de que, de cierta manera, pues, se autoengañe, por último. Sí, porque vamos a ver, no es un autoengaño, porque eso así lo vemos nosotros. Usted lo considera un autoengaño, yo lo considero un autoengaño, pero esa A ver, persona, el hecho de que la persona no lo considere no significa que deje de ser. Te pongo otro exacto. ejemplo. Por ejemplo, una persona que va a robar. Si roba, nosotros podemos decir es un ladrón. Esa Ajá, persona puede justificarlo diciendo es que necesitaba dar de comer, por ejemplo. ajá, Pero fuera de eso, eso no quita que eso sea y un está mal. robo. Ajá. Exacto. Entonces voy al hecho de que tú me dices, no, es que esa persona de cierta manera le ayuda, pero es engaño. O sea, eso no quita que es un autoengaño producto por uno mismo. Sí, sí, pero por ejemplo, vamos a ver, ese tipo de analogía tal vez no va tanto en la línea, no convergen al mismo punto, pero digamos sí le comprendo la analogía. Yo siento, vamos a ver, muchas veces incluso uno como agnóstico, como ateo, a veces dice, mira, yo puedo sacar la tarea, digamos, sin aferrarse a ningún Dios. Yo puedo sacar esa tarea y muchas veces es imposible, pero si dice, yo puedo hacerlo, y usted trata de hacer ese esfuerzo. ¿Y cuál es la diferencia a que un creyente lo haga? Es decir, que se aferre a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen María o a cualquier Dios, aunque para nosotros sabemos eso no le va a ayudar. Pero si esa persona considera Es que que, ojo, está, yo ajá, lo que busco es que no existe esa aclaración. Para nosotros sabemos que no le va a ayudar. Es que no es para nosotros. No le va a ayudar. pero ¿Me entiendes cuál es mi si esa punto? persona cree que sí y siente que aferrarse a eso le da fuerzas para continuar, porque eso es lo que yo escucho de muchos, digamos, de muchas personas es, mira, es que si yo me aferro a eso, yo puedo continuar. Y tal vez yo me pregunto, ¿pero a qué se está aferrando? Si para mí eso ¿Eh? no es aferrarse, entonces deje que esa persona se aferre a un ser que para nosotros no lo existe o no tiene la misma influencia o no sé. Jesús, Sí. agradezco muchísimo tu comentario, tu aporte. Ajá. Y de cierta manera, claro que entiendo tu punto. Solo busco que igualmente lo expliques, lo cual agradezco mucho. Pero para concluir, y no con afán de contradecirte, Ajá. sino con el afán de que pienso de que a veces ese pensamiento que tú mismo sientes en el resto de gente o en los creyentes lo mismo lo dicen, que busca de cierta manera una ayuda, una fuerza, como tú lo defines, Ajá. termina siendo lo que mete en la mediocridad a la gente. Y voy a decir por qué. Porque como estás concentrado en que algo divino, porque tienes la fe, tienes la esperanza, te va a ayudar a solucionar alguna cosa, ¿sí? Muchas de las veces la gente deja de hacer lo que realmente tiene que hacer Digamos que para sí. solucionar esa cosa. Pero espérame, termino la idea. Ajá. Y fuera de eso, lo peor de todo es que cuando no se solucionó,
porque obvias razones, la una cosa es un pensamiento mágico y la otra cosa es la realidad, cuando no se solucionó, tan mediocremente nos lleva este pensamiento a que decimos es que tuvo que ser así. O sea, hasta toda esa energía mal direccionada para solucionar posiblemente el Ujú. problema real termina no sirviendo para nada porque atribuimos que lo que tal vez era inevitable eso más era parte de un plan. Muchas de las veces tú has escuchado un plan divino Ujú, o, ujú. o un plan de este ser y todo lo demás. Entonces, yo creo que este pensamiento, como digo, es una opinión muy mía, nos lleva un poco más a la mediocridad que en realidad a darnos fuerza. Este autoengaño nos lleva más a ser mediocres y a gastar nuestra, quién sabe, poca energía, porque hablamos de una situación mala en la analogía, en el ejemplo que dimos, nuestra poca energía para, en vez de concentrarlo en lo que realmente nos va a ayudar. Sí, pongo un ejemplo. Cuando en la tesis doctoral, varios de los que estaban candidatos a ser doctores en matemática, o sea, decían el día de la defensa, lloré y recé y leí un montón y me aferré a Dios y hizo todo el esfuerzo, ojo, para una tesis doctoral. Y ellos le atribuyeron ese gane a un Dios. Y aunque ellos hicieron el mayor esfuerzo, aunque yo vi, mira, el esfuerzo fue suyo, no hay un poder divino, pero ellos se sintieron bien, aquí iban acompañados a la defensa, digamos. Entonces, no siento que sea mediocre, claro, hay en ciertos casos, pero las personas siguen haciendo su trabajo y ese trabajo ellos lo acompañan con Dios. Entonces, yo no veo que esté mal, independientemente de las creencias de esa persona. Tú tal vez eres profesional en algo, o sea, tienes algún oficio, no profesional en Sí, algo, tienes algún tipo de oficio, ¿qué haces, por ejemplo? soy matemático. Ya, chévere. Ujú, En tu oficio, imagínate, tú das todo tu conocimiento para enseñar a alguien y ujú, que ese alguien saca 20 en la prueba y dice gracias a Dios. ujú. Pero yo lo llevo un poquito más de la simple expresión. Porque a veces uno dice, no, es que es buena energía, es que es buenas vibras. Sí, puede ser. Hasta culturalmente es un término que se ocupa mucho. No, sí, gracias a Dios porque te sucedió algo bueno, ya. Ajá. Pero vamos al hecho de la realidad. Mucha gente sí se cree ese pensamiento mágico y piensa que no fue gracias a ti que le enseñaste y dedicaste tu conocimiento y en buena hora de excelente manera, porque también podía ser un mal profesional que enseñe malas cosas o que Ajá. haga malas cosas. Pero en este caso fue alguien que le enseñó bien, que tuvo muchos años de estudio y que se preparó para poder enseñar a otro a que aprenda lo que aprende. Y luego terminan agradeciendo a un ser inmaterial fuera de este tiempo y fuera de este espacio que lo conocen como Dios. Sí, yo no lo veo mal, digamos, porque muchas veces, o incluso uno mismo, digamos, hay algo que afecta o que influye mucho en su capacidad como persona en alguna tarea y es la autoeficacia. Digamos, ¿qué tan capaz se siente usted para hacer una tarea? Y esa percepción está demostrada en la psicología, ¿verdad? Que creer que usted es capaz para hacer una tarea, a usted le ayuda a realizar esa tarea hasta ciertos Perfecto, alcances, ¿verdad? Yo, no, yo me puedo perfecto, sentir muy por capaz, supuesto. pero esa misma incidencia en su autoeficacia le ayuda a cumplir una tarea y a algunas personas esa misma creencia en un Dios le permite que pueda cumplir cierta tarea. Entonces yo no veo mal, y eso es lo que yo siempre ataco, digamos, trato de hacer como abogado del diablo cuando me reúno con algún ateo o algún agnóstico, en decir, ¿qué está mal? ¿Por qué está mal? Aunque nosotros desde nuestro punto de vista sabemos que no les va a servir para nada, pero ¿por qué usted lo ve mal? Ahora yo le hago la pregunta, ¿por qué está mal que una madre ya no tiene nada que hacer y su hijo se le está muriendo y la única esperanza es dejarlo en un Dios que para nosotros no existe, pero qué está mal que esa madre se aferre y ya no tiene nada más que hacer en sus manos, simplemente orar y que si se muere el niño, Verás, aquí hay entonces, una ajá, línea delgada, delgada que es muy peligrosa en lo que dices. La misma analogía, en el mismo ejemplo. ¿Qué ajá, está mal? Si tú me dices, no, esa madre deja en manos de los doctores, hablamos de ajá, un niño enfermo, delicado de salud.
en manos de los doctores, en manos de la tecnología, en manos de los cuidados de esa gente profesional para ver si logran salvarle al hijo. Perfecto. Pero hay personas que no. Hay personas, y he visto casos, en los cuales pensando que un Dios les va a ayudar, porque alguien más les convenció que así será, sacan Ujú. a Sí, ese niño de sí, sí, que ahí cuidados está de mal. profesional. Entonces, ¿me entiendes? Como tú dices, no será la regla general, pero abre la puerta a eso, este pensamiento mágico. Entonces, más que todo, va por ahí. Y de todas maneras, para concluir, vuelvo y repito, agradezco mucho el aporte para concluir. Creo que sí llegamos a una cosa en común, aun cuando has hecho de abogado del diablo, como tú mismo lo Ujú. dijiste. Pero vamos a una cosa común. Después de todo, no es una ventaja, porque no es algo que realmente sea real que, por ejemplo, nos gane a los no creyentes. No, no, no lo veo O una sea, ventaja hacia es nosotros. una percepción de la persona. Perfecto, es una Ujú. percepción, pero como cualquier otra percepción, pues en sí no es una ventaja, es simple percepción de la persona. O sea, no es algo que un Dios realmente le está dando a otro ser como tal. Sí, no, 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 no hay una ventaja y digamos nosotros no lo podemos ver así como una ventaja. Mira, esa persona tiene a Dios a su lado si uno no cree, digamos, no hay una ventaja, pero para ellos sí sienten que es una ventaja hacia nosotros. Ellos lo Jesús, ven así. agradezco Sí. muchísimo tu aporte. Bueno, Voy a dar el paso a alguien más. Muy amable, gracias. Buenas noches. El tema de hoy, ¿tiene ventajas sobre los no creyentes creer en un Dios? Pues veamos, ¿no? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Saludos para toda América. Para que quede presente, ateo o no ateo. Ex ateo, hoy creyente a full. Perfecto. ¿Qué ventaja tienes sobre la gente no creyente? O sea, ¿qué ¿Qué? ventaja te dio Dios? Porque esa es la idea, ya que tú asumes que Dios existe. Entonces, ¿qué ventaja te dio Dios que tú tienes que no tiene alguien no creyente? Ninguna absoluta milésima ventaja ante ningún ateo. Yo, Después de todo, terminamos siendo iguales. Mario Ortega, tú, ateo digital, yo mejor dicho, mariolo.ok, tú, ateo digital, que es nuestra identidad en redes sociales, en este caso en TikTok. Tenemos los mismos derechos, somos diferentes en esencia, pero al final somos igual. Tú no crees Entonces, en Dios, el hecho de que yo tú creas en sí no tiene nada de ventajoso. en lo absoluto. Yo creo que cada uno tiene la interpretación que quiere darle a la vida, de dónde venimos, pero no hay ninguna ventaja. Ahora, en la Perfecto. conversación que dijiste anteriormente, en donde supuestamente le pedimos gracias a Dios porque saqué 20 en aritmética, saqué 19 en matemática, 17 en geografía y pasé de año. Yo creo que eso se debe, gracias, y lo he dicho en algunos videos que he participado, a la pésima estructura educativa que ha dado el Vaticano, la religión en los pueblos latinoamericanos. Y de todas maneras, Todo, Mario, agradezco mucho sí, tu postura, que en realidad es, en esta pregunta al menos fue bastante clara y no por quisiera supuesto, salirme del tema. por supuesto. Eh, entonces, agradezco mucho. Sí, Una abrazo para ti linda. y a todos los creyentes y ateos, un abrazo también gigante. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Ateo o no ateo? Ateo. Ateo.
¿Tú crees, desde tu punto de vista, los creyentes tienen una ventaja sobre los no creyentes por alguna cosa, por creer en su Dios? No, yo creo que la ventaja que ellos piensan que ellos tienen es como un efecto placebo. Ellos sienten que el creer en ese Dios los va a llevar por un camino de bien, de que nada malo les va a pasar, de que mientras ellos oren todo les va a resultar como es. Pero al mismo tiempo, cuando algo no resulta como ellos quieren, simplemente dicen, bueno, Dios no quiso eso para mí. Entonces se autoengañan porque a veces se ponen metas que ellos oran para que se den y lo dejan como a la suerte. Y yo creo que eso los limita como personas. Perfecto. Yo creo que no tengo nada más que acotar. Eh, Fue súper bien claro tu aporte esta noche y te agradezco muchísimo, Kevin. Una linda noche. Ojalá me Por un puedas seguir ejemplo, acompañando. por un ejemplo, para darte un ejemplo de algo que le pasó a mi familia. Por ejemplo, mi abuelo Dale. entra a una operación. Mi mamá pasa la noche orando, que todo salga bien, todo perfecto. Llega a la operación, sale bien. Mi mamá dice, gracias a Dios salió bien. Pero una hora después el doctor dice, lo siento, el señor ha fallecido. Y mi mamá dice, ah, bueno, entonces Dios quiso eso. Y entonces yo digo, ¿qué sentido tiene haber hecho la operación? Haber perdido tiempo. ¿Qué sentido tiene? Para mí simplemente fue una falla en la operación, algo salió mal, no aguantó y bueno, las cosas pasan, la gente muere. Pero si sale mal, igual le agradecen a Dios. Si sale bien, le agradecen a Dios. Y si no, simplemente Dios no lo quiso así. Así es, Kevin. Y gracias por la anécdota y sintiéndolo mucho en el caso de tu abuelito. Muy amable, una linda noche. I'ma make mine, so you better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrade it. El tema de esta noche, ser creyente, ya que su Dios supuestamente es real, ¿tiene alguna ventaja sobre la gente no creyente? Pues estamos escuchando distintos puntos de vista. Veamos a qué conclusión llegamos. Hola, linda noche. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, fuerte y claro. Hola, ¿Cómo hola. estás? ¿Creyente o ateo? Ah, perdón. Bueno, creyente. Y bueno, hace Creyente. un momento uno de los que se conectó y te saludó, creo que dijo parte de lo que yo quería decir. Bueno, antes de entrar a mi opinión, quería felicitarte y decirte que eres una persona que a través de lo que haces, alimentas, creo, esa situación de que muchos cristianos dejen de ser solo de boca y se pongan a leer su Biblia realmente. Ya entrando a lo de la pregunta, yo pienso que no hay ninguna ventaja. Lo que sucede es que uno tiene que saber entender lo que dice la Biblia, porque no, todo lo que está escrito ahí no te da una situación de ponerte en un grado de superioridad o que ya tienes comprado ciertas cosas o ciertas ventajas sobre los demás, sino que simple y sencillamente a través de lo que te enseña la Biblia en el cristianismo, lo que quiere lograr es que tu manera de vivir sea conforme a lo que Dios pide. Si uno pusiera completamente en práctica estas enseñanzas, eh, no, no habría sentido de pronto en el hecho de, mm, no sé, en el hecho de que muchos perdóname, es que estoy en la calle y estoy caminando y estaba Ya, caminando a mejor ten casa y cuidado para ayudarte a sí, concluir. Después de todo, tú me hablas un poquito que sí, la Biblia debería la gente ser más coherente, al menos los creyentes, ya que hablan de la moral o el bien, al menos practicar la moral y el bien. Pero fuera de eso, Dios, para un creyente que se supone real, no le da ningún tipo de ventaja en cuanto a una persona no creyente. exacto, sí, no le da ninguna ventaja, no había por qué decir o sentir que hay alguna ventaja, más bien. Así como tampoco te pone en
desventaja acerca de lo que decías hace un momento, ¿no? Acerca de que te lleva al tema de la mediocridad y es precisamente no las enseñanzas de lo que es ser parte de ser cristiano evangélico en este caso, como es mi caso, porque si yo entiendo y comprendo bien lo que se me está enseñando por parte de la Biblia, entonces no voy a dejar a la ligera mi compromiso con la meta que me he puesto, llámese estudio, llámese trabajo, éxito en un negocio, éxito en el trabajo, éxito en lo profesional, ¿no? Eso es El tema indiferentemente si es que de, eres creyente o no creyente. exacto, seas o no seas creyente, no lo define Dios el hecho de que tengas éxito en cualquiera de esas áreas. Lo defines tú ¿Ya? con tu esfuerzo, con cuánto empeño le pones. Y la Biblia no fomenta la flojera, no fomenta la vagancia. En el tema que tocaba en este momento, esa línea delgada que tú decías, ¿no? De que encomendemos ciertos aspectos que no están dentro de la mano de nadie, el tema salud, el tema de pronto de un accidente y de cosas así, igual quedan bajo la soberanía de Dios y, y al final al ser humano en el peor momento le queda eso. Muchos se convierten al ateísmo. Bueno, no, está mal esa parte, discúlpame. Muchos dejan de... No, muchos conciben el hecho de que no existe Dios cuando han enfrentado una situación traumática, terrible, en la cual han depositado toda su fe y han visto de que Dios no los ha contestado. Perdieron un Es que pariente, un si nos ponemos familiar. a ver en la Yo conozco realidad, muchos. Dios no contesta a nadie, ni a los mismos creyentes, porque Dios, de cierta manera, si es que vive la persona, siendo un ejemplo de una situación difícil, bueno, dices gracias a Dios. Si muere la persona, igual dices gracias a Dios. Ahora, el otro lado de la moneda. Si vive una persona, te das cuenta que es por la tecnología, un buen médico, un buen hospital, donde tal vez fue atendido a tiempo una persona. Si la persona muere, igualmente dices las situaciones que llevaron a la muerte de esta persona, pero no te atribuyes a ningún Dios después de todo. Ahora, el hecho de que tú dices también tiene dos caras de la moneda. Ah, es que como no le cumplió algo, este supuesto Dios, por ende, ya no se hizo no creyente. Pero también hay situaciones en las que creyentes, sin ningún motivo, simplemente, sin ningún motivo traumático, como tú lo expusiste, se vuelven ateos. Y en ese caso puedo ponerme yo mismo de ejemplo. No es que a mí me haya decepcionado Dios en algo, porque para mí nunca existió, desde que tengo uso de razón. Me quisieron inculcar, estoy en la misma cultura que todos ustedes, en un país latinoamericano, estuve en una escuela católica, entonces de inculcarse, de enseñarme sobre Dios, por supuesto que quisieron enseñarme, pero nunca me cuadró todas las incoherencias que yo veía desde niño sobre estas enseñanzas. No sé si me enseñaron mal, no sé si tal vez me preguntaba mucho y no encontraba respuesta, después de todo no sabemos. Pero el punto voy en que yo no necesité una situación traumática para decir, ah, es que como Dios no me cumplió esto, como suelen exponer muchas veces las películas cristianas, ah, es que como Dios no te soluciona cierta petición que hiciste, ah, por eso te haces ateo. Pero si nos ponemos a ver en la realidad, Dios no soluciona a nadie nada. Entonces, otra cosa es que tengan la percepción o sientan en su corazoncito, como suelen decirlo, que Dios les ha ayudado en algo, pero en la realidad es que es otra. O sea, la realidad es como tú dices. La Biblia, desde el punto de vista que tú le ves, dices, no genera gente vaga, por ejemplo, como tú te expresaste. Entonces significa que es gente trabajadora, que trabaja día a día para tratar de conseguir lo que quiere. Con Dios o sin Dios, si tú haces eso, lo vas a lograr. Eh, claro, claro, porque el objetivo de la Biblia en realidad es guiar tu vida conforme a lo que Dios pide y lo que Dios está pidiendo y se te enseña a través de la Biblia, ¿no? Ahora, el punto que tocabas tú acerca de lo que yo pienso que muchos que no han atravesado una situación traumática para para decir no existe Dios, muchos han sido de pronto, no se les ha enseñado desde un enfoque diferente
lo que Dios quiere de nosotros y cómo Él quiere presentarse hacia nosotros. En este caso, yo me pongo en este sentido. Mira, tú dices, yo creería en Dios si Él de pronto viniera y me diera una muestra de que realmente existe, una muestra material física. Exacto, yo pienso que es la única manera de convencer a un ateo, a un... eh, mm, ay, no me acuerdo cómo se llama el otro término, pero es la única manera que Bueno, una convencerías persona no a un creyente en ateo. general. Eh, no, un ateo en este caso, porque si decimos un no creyente, porque el ateo es el que dice no existe ningún Dios, no existe Buda, Alá, quien sea, no existen, Exactamente, ninguno. somos nosotros y punto, ¿no? Entonces un creyente cree de alguna manera en algo siempre, pero el ateo es más definido y dice no, no existe Dios, somos nosotros y punto. Entonces, en ese sentido tendría que aparecer Dios materialmente, pero el enfoque, ¿dónde se pierde el enfoque de lo que Dios a través de la Biblia busca? Es de que Dios quiere hacer esa conexión con el ser humano a través de la fe de creer en algo que no has visto, creer en alguien Creer a en quien algo que no no has necesita visto, no has demostración, sentido, no has exactamente. palpado. Exactamente. Y en Ese eso es el punto, digamos. nunca hemos Y ahí contradicho juega la mucho, cuestión. sí, y ahí juega mucho el tema de que si la persona decide tomar esa decisión o no, como es tu caso, de pronto no, que para mí es muy valedero, ¿no? Por eso yo, la verdad bendigo tu vida, porque muchas de las cuestiones que tú mencionas en cada live, inclusive te vi el otro día con Manu de España, en Pregúntale al Ateo, creo que se llama el programa en YouTube, Ya, y claro que sí. muchas de las cuestiones que ustedes se hacen son muy edificantes para un verdadero creyente, para uno que realmente quiere seguir esto, porque tienes que cuestionarte, debemos cuestionarnos. Y ese es, yo creo, el enfoque en el cual muchos han errado cuando han querido enseñar sobre la Biblia, sobre Dios, porque a lo que no había respuesta, simplemente decían, ah, bueno, ora y que Dios te conteste. Y las cosas no son así, y así Dios no se manifiesta. Para todo hay una respuesta. El tema es de que si tú estás conforme con esa respuesta o no. El tema es de que si a ti te llenas realmente esa respuesta o no. Y el Y tema, para al eso, menos, justamente no necesitas obligado de Dios. claro, necesitas de Dios. Y aún en tu caso, de pronto, tú te defines como un ateo así, yo te veo, ¿no? Por eso decía, ¿no? En tu caso específicamente, siento que tú necesitarías que Dios se te presente ahí delante de ti y te diga, mira, hola, ¿cómo estás? Soy Dios, así, ¿no? Pero esa no es la manera en que quiere Dios entablar una relación con el ser humano. Como te decía, es por fe. Y ahí está el ¿Ya? detalle, digamos. Algunos desean Clarísimo. tener fe y hay algunos que no. Y en cuanto a que si tenemos ventajas como creyentes, no, no hay ninguna ventaja. Más bien nosotros somos los que, por alguna razón, si uno quiere realmente cumplir lo que dice la Biblia, inclusive debe de estudiar el doble, debe de esforzarse el doble, porque sabemos muy bien que así como se puede hacer las cosas de la buena manera, también puedes lograr el éxito tomando atajos, bueno, ya, definámoslo, haciendo trampas, ¿no? Lo que un buen cristiano no debería de hacer. Obviamente ahí juega mucho el papel del creyente, si es que lo hace así o no lo hace. Ahí juega También el juega papel de ahí, la es muy persona como importante. tal y de los valores de las personas. Exacto, Porque la misma exacto. trampa o los mismos éxitos pueden hacer gente creyente como gente no creyente. Entonces, para concluir, y agradezco mucho tu aporte, justamente no existe ninguna ventaja ustedes como creyentes en el hecho de creer en Dios, porque igual no garantiza de que haya gente más buena por el hecho de creer en Dios. Termina todo cayendo en la humanidad y termina todo cayendo en los valores que se nos ha inculcado muchas veces en la situación social más que en la religión como tal. Entonces, agradezco mucho, gracias por tu aporte, una linda noche, ojalá Perdón, puedas seguirme algo acompañando. más quisiera. Ya le saqué ya se me fue, le aplasté, ya no fue culpa. Una buena noche, bienvenidos a la gente que se va conectando.
A la gente que se va conectando, bienvenidas. La pregunta de esta noche: ¿hay alguna ventaja en el hecho de que tú seas creyente sobre alguien que no es creyente? Ya que tu Dios es verdadero, ya que tu Dios es el creador de todo, ¿qué especial te ayuda a ti que a un ateo no podría ayudarle o a un no creyente no podría ayudarle, y por ende tú podrías lograr algo que una persona no creyente no podría lograr? Ojo que están del lado de Dios, ¿no? Así que una linda noche, bienvenidos. Hola, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ateo o no ateo? Muy bien, gracias a Dios. Creyente. ¿Qué tienes tú como creyente de ventaja sobre una persona que no es creyente, ya que tú estás del lado de Dios? Como ventaja, no. Ambos somos criaturas de Dios. Entonces, después de todo, ¿para qué sirve que tú creas si al final de cuentas podemos lograr lo mismo tú y yo en cuanto a la vida, me refiero, en cuanto a metas personales, en cuanto a errores, en cuanto a virtudes, en cuanto a todo? No, tú tienes una manera de pensar estructurada, igual yo. Entonces, ¿qué ventaja hay? ¿Ya? Cada cual tenemos unos criterios, una estructura y de acuerdo a las verdades que cada uno manejamos, tenemos una creencia. Entonces, ventaja no veo ningún tipo de ventaja a nivel físico, ¿no? O sea, definamos, me gustó esa línea que tomaste a nivel físico. Ujú. A nivel físico te refieres a la realidad. A nivel físico me refiero a lo que somos, a esta materia. Porque ¿qué otro nivel hay? No, yo por ejemplo, como te digo, creo en Dios. Eh, Tengo una estructura de lo que es el mundo del creyente, la vida espiritual. Y a raíz de eso, pues lo único que podría yo decir es que la pregunta que haces como tal eh, hace parte de un tema deontológico, eh, y está de pronto en el grado del principio de identidad de cada uno. Ya, sácame de una duda. Ujú. ¿Cómo lo definirías tú? ¿Qué es la realidad entonces? Porque después de todo, según lo que me dices, para ti es real Dios, aun cuando tienes que utilizar un proceso mental, argumentativo para tratar de definir a Dios. Y bajo ese concepto podrías definir cualquier ser. Pero entonces, ¿en qué momento podemos entender o cómo definirías tú la realidad para que entre Dios en ese concepto? Ok, entonces te pongo un ejercicio matemático en el cual tú y yo somos el cero, ¿sí? Dale, te escucho, ajá. Tú y yo somos dos personas que tenemos una equivalencia en el mundo, tú eres uno y yo soy otro, ¿cierto? Pero Ya. cuando nos bajamos al cero, mm, encontramos un vínculo entre la nada y el cero, con la ausencia. Te pongo un ejemplo. Ya. Eh, yo te cito a ti a un centro comercial para hablar de negocios y tú no vienes. El hecho por el cual tú no llegues no significa que no existas. Ah, ¿Sí? ya. Pero de todas maneras, ya, perfecto. Pero de todas maneras, soy real. O sea, si tú, digamos, no me ves físicamente, hay Ujú. maneras
búscale la que quieras, pero hay maneras en mostrarte mi realidad. ¿Cómo podríamos aplicar eso en Dios? Entonces, Correcto. ¿en qué momento Dios entra en el concepto de realidad? Entonces el concepto de realidad entra cuando en un sistema numérico en el que no existía el cero, aparecía la nada como una ecuación, pero no había símbolo para determinarlo. Y por eso, Perfecto. Yo y por, y entiendo por tu esta punto. razón, y Prácticamente me por estás esta razón, diciendo, y por esta razón inventamos el cero. perfecto, pero estamos hablando de cierta manera, es como un idioma de las matemáticas, nuestro idioma. Inventamos palabras, inventamos términos que definen ciertas cuestiones. Por ejemplo, 20 A años ver, atrás no a había ver. la palabra, te pongo un ejemplo, no había la palabra googlear. Ujú. Ya, entonces definimos, ahora tiene una definición la palabra googlear. En las Correcto. matemáticas, simplemente bajo un argumento, crean un idioma para poder entender de cierta manera el idioma de las matemáticas. Pero Correcto. eso llevado a Dios, ¿qué tiene que ver? Porque de todas maneras, las matemáticas claramente sabemos que es algo intangible, pero con lo cual podemos de explicar, mediante el idioma de las matemáticas, podemos de explicar una serie de cosas. Sí, por ejemplo, si digo que 1 más 1 es 2, es la parte intangible en el idioma, utilizando los signos respectivos para plasmar eso. Pero si digo una taza más otra taza dan 2 tazas, podríamos definirlo de una manera física. A lo que voy. Dios, ¿en qué momento puede entenderse como una realidad? ¿Solo porque lo produce el pensamiento? No. Dios es una realidad. Por eso Dios quería que es me esa ayudes a nada definir realidad para tratar de entender en qué momento entra Dios ahí. Porque si me y es. permites, yo puedo dar un concepto de realidad. Ujú. Realidad es todo lo que, si es que dejas de creer, no deja de existir. Repito, si es que son un poquito enredado. Realidad es todo aquello que cuando dejas de creer, no deja de existir. Y ahí cabe lo que tú dijiste. Si, por ejemplo, sucede algo que yo no vi, no significa que no existió, pasó. Pero el hecho que yo desconozca no significa que eso deje de existir. Es Ahora, como el frío. El frío lo puedes sentir, pero no lo puedes ver. ya sé por dónde fuiste. Ya. Listo, para no salirme del tema, agradezco muchísimo tu aporte de esta noche. Ahora Y para terminar unos 10 15 segundos, te digo que la preposición que haces es de carácter ontológico, porque es un principio de identidad psicológico. claro, Eh, y es todo lo que he dicho toda la noche. Dios es un exacto. producto del pensamiento. Y también Así da a que entender no he dicho lo contrario. correcto, y también da la incapacidad de uno verse en el otro, ¿sí? La incapacidad de uno mismo para identificarse o interpretarse con uno mismo. O sea, cuando Listo. yo, Para seguir avanzando, porque si nos desviamos un poco del tema. Una linda noche, bienvenidos a la gente que se va conectando. Nos desviamos un poco del tema, pero qué pena que tomó ese rumbo la conversación un poquito en cuanto a la definición que él estaba planteando de Dios, pero decir, es como el frío. O sea, la misma idea, es como el aire, pero lo sientes y no lo ves. Es como el frío, o sea, ay, sí, ya no tiene explicación. Una buena noche, bienvenido. Sí, buenas noches. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo estás? ¿Ateo o no ateo? Bueno, desde que te estoy escuchando, yo qué sé, tenía un poco de fe, pero como que veo que has debatido con muchos pastores y los has llevado a la lona, ¿viste? No creas que no sigo tú. Pero nosotros somos criados y estamos convencidos de que hay algo que existe, ¿no es cierto? En el caso mío siempre te pregunté si podías hablarme un poco de la Umbanda. Y siempre me desviaste el tema, ¿no?
O sea, ni La siquiera verdad me es la primera contestabas. vez que te recuerdo. Discúlpame por Claro, sí, yo sé que no tenés saber a una lo que te audiencia refieres, impresionante. pero de Claro, todas no maneras sabés a lo que ayúdame me con refiero. algo. Ayúdame con algo. Sí, las El, entidades. ¿Crees en las el tema de entidades? esta noche, no. En realidad no es ese el tema de esta noche. El tema de esta noche es, Ujú, tú consideras, no sé si eres creyente o ateo, pero de todas maneras, de cualquier postura que tengas, ujú. tú Somos creyentes en consideras, cuanto estamos en el mundo. ya, entonces permíteme terminar. ¿Tú Sí, consideras sí. que las personas creyentes en un Dios, no importa del Dios que crean, pero las personas creyentes en un Dios, ya que están del lado del Dios, tienen alguna ventaja de algún tipo en cuanto a alguna persona no creyente? Yo creo que somos todos iguales. Por algo está la palabra, ¿no? Que dice salir de las tinieblas. Justo hoy que hay una tiniebla bárbara acá. Salir de las tinieblas y venir a mí, ¿no? Porque los tiempos se están presentando y se está viendo todo lo que está escrito. Pero de Ahora todas sí, maneras, sí, el lo que hecho de que sea alguien creyente o ateo está en la misma posición. Tiene acceso a las mismas, a los mismos no, éxitos, a las mismas virtudes, a las mismas cosas que pueden pasar, o el creyente tiene algún claro. tipo de ventaja por estar del lado de Dios. En el mismo libro te dice, no juzguéis para no ser juzgados. ¿Perfecto? Sí, ¿Se pero entendió? ¿en qué responde eso a mi pregunta? ¿Eso es ventaja o En todo. En desventaja? que yo no juzgo no, yo no creo que haya una ventaja sobre ti porque no creas. Te escucho, te respeto, ¿Correcto? sé que sos una persona instruida, no te venero. ¿Me explico? Puedo estar de Y está acuerdo o bien, no de por acuerdo con supuesto, vos. claro que sí, Vos, por claro que ejemplo, sí. acá decimos vos en Uruguay, perdóname, decimos vos, No, sería tú la tranquilo. palabra, porque veo que sos educado y la verdad eso me llega, ¿viste? Más en estos tiempos. Lo que sí te puedo decir es que tú tampoco tienes una respuesta certera de que Dios no existe, y si no, dámela ahora en este momento. O sea, yo puedo llegar a esa conclusión por la falta de evidencia al hecho de que Dios existe. Porque claramente es algo ilógico tratar de explicar la inexistencia de lo que no existe. O sea, ese patrón lógico aplica para cualquier cosa, no solo para Dios. O sea, cualquier cosa que tengamos la certeza de que no existe, sí, dejémosle un lado a Dios, porque los creyentes dirán, no, Dios sí existe, porque son creyentes, y otra gente dirá, no existe. Pero Claro. si nos ponemos de acuerdo en cualquier ejemplo, que tú sepas que no existe y yo sepa que no existe, y tratamos de demostrar la inexistencia de eso que tú y yo sabemos que no existe, igual no la va a ver. Entonces, bajo ese patrón lógico, pues puedo llegar a la conclusión de que no hay ningún Dios. De ahí lo que tú dices tienes toda la razón. ¿Puedes demostrar que no existe? No, no hay cómo. Pero no solo a Dios. Ninguna cosa que sabemos que no existe podemos comprobar. Por ejemplo, otros dioses, ¿sí? Por ejemplo, cualquier cosa. Los duendes, por ejemplo, las hadas, sabemos que no existen y no podemos demostrar de que no existen. Por principio ¿Cómo de sabes que no falsabilidad. existen? Porque ¿Cómo sabes que no existen? efectivamente, porque cumple lo Porque las mismo. ánimas existen y las almas existen. ¿Cómo podemos comprobarlo? Bueno, no te ha tocado tocar una entidad. Digo, nosotros somos, Pero, ¿qué por somos ejemplo, nosotros? quisiera. Pero Materia y digamos, qué por más. ejemplo, quisiera. Entonces, ¿cómo lo hago? Digamos que quiero comprobar. Ya, no he tenido la oportunidad, como tú lo mencionas. ¿Cómo lo hago? Y, pero con eso pensamos que no existen los platos voladores tampoco. Y sin embargo hay gente, como Sisto Paz y un montón de personas que son instruidas como vos, que están dando veracidad y que han comprobado que Pero ellos van a un ojo, lado y que los ven. ojo, ojo, Yo no soy quien ojo. para decirle Ahí que quiero no. hacerte, ahí hay una aclaración un poco errónea en lo que dices. Una cosa es un ovni, que por definición ovni significa objeto volador no identificado. En el caso de un Mm, ovni puede entrar cualquier cosa que no sea identificada y que vuele en el término. Y cuando existe sí. una, digamos así, revelación de lo que realmente es, deja de ser un ovni. Y ya es lo que claramente se puede explicar. Entonces, bajo ese concepto, eso digo, ese pequeño detalle, creo que no lo tomaste en cuenta.
Pero de todas maneras, en el caso de Dios, ahí creo que tenemos un serio problema, porque es verdad, hay gente muy instruida creyente, pero a lo que iba el objetivo de esta pregunta y para no salirnos del tema y concluir agradeciéndote mucho igual, es lo que tú dijiste. Después de todo, no creyente, creyentes o creyentes en otros dioses, el hecho de que creas en Dios no te da ninguna ventaja ante una persona no creyente en los ámbitos de la vida como tal. Claro, en este mundo. Lógico, ¿sí? Ajá. Posiblemente sí, Y Uruguay. de ahí hablar de otro mundo sería especular. O sea, simplemente sería suponer, simplemente sería basados en libros que nos cuentan sobre esto, pero después de todo sin no tener igual ninguna prueba en absoluto de algo así. Entonces, por eso no le vería sentido. José Luis, agradezco muchísimo el aporte, agradezco muchísimo el que te hayas conectado. Ojalá me puedas seguir acompañando. Muchas gracias, Uruguay, que estés bien. Gracias. Pasa bien. Una buena noche, gracias por la compañía, la gente que se está conectando. El tema de esta noche. You can see the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go. Ya que están del lado de Dios, ¿qué ventaja tiene un creyente sobre una persona no creyente? Quisiéramos escuchar, no importa la postura que tengan, ver si en realidad consideran, ojo, estamos hablando del creador de todo, ¿no es cierto? O sea, ustedes a los creyentes están del lado del Dios verdadero, ese ser que creó del barro con un soplo de vida, creó al hombre, a su creación perfecta, creó el mundo, creó el universo, creó todo. Perfecto. Entonces, ya que ustedes están confiados de que están del lado del creador de todo, porque para ustedes existe este creador, ¿qué ventaja tienen sobre la gente no creyente? Así que, bienvenidos, una linda noche. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, bienvenido, ateo o no ateo. Ateo completamente. ¿Crees que los creyentes tienen una ventaja sobre nosotros como ateos por el hecho de creer en su Dios? Eso se debería ver desde varios frentes, pienso, para responderlo. A lo que voy es que creo que no hay una respuesta corta para esa pregunta. Porque si nos vamos desde el punto de vista de derechos humanos, no tienen ninguna ventaja, por decirlo así. Pero si nos vamos desde el punto de vista social, he conocido e incluso me ha sucedido a mí de ateos a los que no nos han dado un trabajo por el simple hecho de ser ateos. Interesante punto y que no tomé en cuenta. Sabes que no es el primer caso que escucho. No me ha pasado, por suerte. Bueno, es que los que saben que soy ateo son los que me siguen. No es que uno anda por la vida con un letrero en la frente que diga ateo caminando, ¿no? Entonces, sabes que sí he escuchado de casos y es verdad. Mucha gente tiende a puestos o a ciertas cosas por el simple hecho de ser creyente y lo niegan a otros por el simple hecho de pensar distinto a esas personas. Por ejemplo, te voy a contar la que a mí me sucedió. Fueron dos situaciones. Una, estaba ¿Ya? en busca de trabajo. Fui a la típica entrevista de trabajo normal. La entrevista fue perfecto. Si nos vamos por requisitos del puesto, estaba cumpliendo y en muchos casos sobrepasando los requisitos del puesto. Al final, hay una entrevista entre otro candidato y yo, que es la entrevista final. Nos ponen en la entrevista juntos y la pregunta del final fue: ¿crees en Dios? ¿Vas a alguna iglesia? Yo dije, no, mira, no me parece relevante, pero yo no asisto a ninguna iglesia.
¿De qué El país otro eres? candidato de Costa Rica. Ya. Sí, la otra persona dijo que sí, que asistía a una iglesia, coincidió que era una iglesia a la que el entrevistador también iba y al final el puesto se lo dieron a esa persona y no a mí. ¿Sabes que una vez hubo un, bueno, acá en Ecuador había un programa que se llama Yo Me Llamo? Y justo había unos Sí, participantes que llegaron a la final. El uno imitaba a Sandro de América, excelente imitador, y el otro imitaba a Leonardo Fabio, excelente imitador. ok, Leonardo Fabio hablaba de Dios. Cada vez en sus presentaciones eh, metía a Dios de por medio, ¿ya? sí, Entonces se pudo notar una empatía que claramente ganó con los jueces y con la sociedad. Ojo, no digo que sea malo. En ese momento, en lo que era el concurso, era muy bueno Sandro y muy bueno Leonardo Fabio a las personas que imitaban. Pero sabes pues sí. que en realidad, sí, ahora es algo que estoy viendo en los comentarios. ¿Tú consideras que eso podría llegar a considerarse una discriminación? Sí, Porque de después de hecho es todo, porque después de todo, todos tenemos bajo los derechos humanos la libertad de credo. O sea, si a mí me correcto. niegas un trabajo o un derecho por el simple hecho de creer en lo que creo, eso se llama discriminación. Sí, pero sucede que se parte del hecho que vos tenés que probar que te están discriminando por eso. ¿Cómo pruebas eso? Exactamente. Buen punto. Y ahí empieza lo complicado. Claro, una persona Ahí es dice, el no, pro- simplemente dirá, no, es que el otro presentaba tal vez las características o los atributos que necesitamos para el puesto y pare de contar y se lavan las manos y no ponen en cuenta que fue por las creencias por como el, tal. por Exacto. el simple hecho que digan que me generó mayor confianza o me generó o llena mejor las expectativas del puesto y listo. Ya no hay absolutamente nada que puedas hacer. Tenés que demostrar que te están discriminando o que no te están dando un puesto por discriminación. Y eso es el Exactamente. problema. Eh, agradezco muchísimo tu aporte, agradezco muchísimo el punto que pusiste sobre la mesa. No, la verdad de inicio no lo tomé en cuenta, pero sí, es verdad. Sí he escuchado de casos igualmente que una ventaja de ser creyente es que la gente o ciertos grupos de la sociedad les da un poquito más de confianza que una persona no creyente. Tal vez es porque confían más en lo que conocen que en lo que desconocen, porque no necesariamente el hecho de ser ateo significa que seas mala persona. Y no estoy diciendo que no Pues existan ateos malos, conozco un par, pero, efectivamente. eh, pero son malas personas porque son una basura de personas y no porque sean ateos. O sea, su creencia su creencia o su no creencia no no viene a cambiar el hecho de que sean buenas o malas personas. Exactamente. Exactamente. Totalmente de acuerdo en eso. Agradezco mucho el aporte, agradezco mucho el punto que pusiste sobre la mesa, que ese sí es real. La discriminación o el hecho de esta percepción de la gente como tal, en el caso del punto que pusiste sobre la mesa, es totalmente real. Así que muchas gracias por el aporte que diste en este momento. Una linda noche, ojalá me puedas seguir acompañando. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Hola, buenas noches, bienvenido. Buenas noches.
Parece que tenemos problemas con el audio de la persona que se conectó. Así que vamos con el siguiente. Una linda noche. El tema de hoy, ser creyente. ¿Consideran que tiene algún tipo de ventaja sobre una persona no creyente? Dinos qué opinas. Iván, bienvenido, buenas noches. Hola amigo, saludos desde Chile. Chile, bienvenido. Para que quede constancia, ateo o no ateo. Ateo al 100%. Cuéntanos, ¿crees que existe alguna ventaja de la gente creyente por el hecho de creer en Dios sobre la gente no creyente? Primero que todo les pido disculpas que estoy en gripe, estoy en cama. Dios me castigó por no creer en él. Así que si de repente toso, disculpa. ¿Eh? Mira, el señor que habló anteriormente se adelantó un poquito con el concepto que yo tengo. Claro que el creyente tiene algunas ventajas sobre el no creyente. Son las menos. Y los no creyentes tenemos mucho más ventajas sobre ellos. Te explico. Claro que hay discriminación. Yo te cuento, acá los mejores colegios, acá en Chile, los mejores colegios, la mejor educación de los colegios en general, son católicos. Y cuando mi hija salió del kinder, para pasar a básica, la quise colocar en el mejor colegio, uno de los mejores colegios que había acá en Santiago. Santiago es la región metropolitana de Chile. Mi hija tenía las mejores notas, o sea, puros 7, o sea, ella debería haber quedado inmediatamente. Y no quedó. Y me llamó la atención que no quedó, siendo que tenía una excelente nota. Y hablé con la dirección del colegio y me dijeron de que la prueba de ella no fue la de las mejores. Había mejores pruebas que ella, de la que ella había dado. Entonces, lógicamente, yo les pedí la prueba. Muéstrame la prueba para corregir a mi hija en las cosas que ella falló. Lamentablemente, por esas cosas, esos milagros de la vida, ¿viste Dios? La prueba desapareció. No tenían la prueba. Entonces, hablando con una de las apoderadas que yo conocía anteriormente de ese colegio, este era un colegio católico donde había muchos sacerdotes. Y entonces me dijo, ¿quiere que le diga la verdad porque su hija no quedó? Dije, por favor, porque la verdad las cosas que yo no entiendo. Me dijo, porque su hija es niña. Y yo le dije, me quedé una pieza, le dije, perdón. Claro, usted tiene una hija niña, con la cual postuló. No tuvo un niño. Dije, pero este es un colegio mixto. Me dijo, los cupos que hay para este colegio son 80% niños, 20% niñas. Y el motivo es que preparan a los pequeños desde muy chiquititos para el sacerdocio. Y le dije... Oye, o sea que en este punto no solo fue la religión como tal que cambió una forma de ver las cosas, sino hasta el género. O sea, el género, claro. Wow. Y no solamente eso, te voy a seguir contando. Acá en Chile, una de las mejores universidades son católicas. Sí. Una de las mejores universidades son católicas. Y ¿sabes algo, Iván? Creo que es a nivel general, porque hay que aclarar algo. Normalmente las instituciones, colegios, universidades católicas son pagadas. Correcto. Exacto. Entonces eso también hay que tomar en cuenta que es el negocio, parte del negocio de las religiones como tal. Si lo vemos desde ese punto de vista, ahí tienes otro punto más importante, porque si tú no tienes dinero, tú no puedes entrar a esos colegios, por muy católico que tú seas. O sea, la discriminación es porque no eres católico, es porque por el género y por la situación económica. Sobre todo contradice este discurso de que demos al resto lo que nos sobra, ¿no? Que tiene el catolicismo, claro, que tienen los creyentes, cuando claramente... La generosidad, la humildad, la bondad. Exacto, cuando claramente podemos notar que al menos los estudios de calidad o ciertas cosas de calidad son negocios de la iglesia. Claro.
Mira, siguiendo contándote un poco, mi hija hoy en día, y la aplaudo por eso, estudia psicología, o sea, es una científica. Estudia psicología y, bueno, lo hablábamos, qué sé yo, y está estudiando en una de las mejores universidades de Chile, que es católica, pero es catolicismo abierto. O sea, ahí hay ateos, agnósticos y creyentes. Entonces, no lo obligan a ir a esa famosa misa o ceremonia, solamente le importa que la gente saque su carrera, qué sé yo. Lógicamente, dentro de la psicología también hay un punto de vista del lado de los creyentes, pero como mi hija es ateo, esa parte la obvia. Pero con respecto a la pregunta, claro que ahí hay beneficios de parte de los creyentes. Aquí es creyente, el Señor dijo en delante la cosa del trabajo. Yo te estoy hablando de la educación. Ahí ya vienen dos ¿sí? cosas importantes. Y dentro de la Y educación te son nombré tres son puntos. puntos que les cuento que de inicio en la conversación no los tomé en cuenta. La verdad, no los tomé en cuenta y son muy reales, pero lo interesante en estos puntos hay dos cosas. Uno, que me lo dan ateos. Primer punto, o Correcto. sea, los ateos, eh, pisando en la realidad, justamente argumentan unos puntos que están a favor de los creyentes como tal. Y no solo eso, son puntos que están muy finamente eh, bordando lo que es la discriminación como tal. El problema está, como dijo el otro señor, es que tú no lo puedes probar. Porque como te Claro, dije, yo complicado. no me pasaron la prueba. Supuestamente a su hija le fue mal y cosas así. Al creyente que no tiene dinero no le van a decir, usted es pobre, así que no puede entrar. Porque tampoco hay Exacto. becas para esos colegios. Mira, y tú voy a poner otro punto más que a lo mejor tú, lo más probable es que lo sepa, pero te lo voy a contar. Dale. Dentro de la religión católica, cuando la persona se casa, el sacerdote le dice, lo que Dios ha unido, ojo para los creyentes que me están escuchando, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. O sea, sean obedientes muchachos, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Pero mira, soy ateo, pero tengo amigos de diferentes creencias y eso me hace crecer un poco y tener otro punto de vista. Tengo un amigo que es sacerdote que trabajaba en el tribunal eclesiástico de la Iglesia Católica. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el tribunal eclesiástico? Que cuando el católico se quería separar de la mujer y postulaba a este tribunal eclesiástico con su señora, porque ya no podían tener una vida llevadera, y tú pagando más de un pequeño billetín, tú pagando una gran suma de dinero, el tribunal eclesiástico te separa. Y esa separación la hacen, en ese tribunal eclesiástico son puros sacerdotes, y además tienen Ya. abogados que son creyentes, los cuales dicen, sí, esta relación no es llevadera, así que separémoslo, se separan eclesiásticamente, O le sea, firman un después de papelito. todo, crean una situación burocrática para tener dónde cobrar. Porque cabe recalcar que ¿qué viene a ser estas ceremonias, al menos católicas, hablando ahorita del catolicismo, bautizo, primera comunión, todo eso tiene un costo. Matrimonio tiene Lógico, un costo. Y también hay la opción de que te separes bajo un costo. claro, justamente. Y ahí está el beneficio, ¿eh? Te digo que hay muchos beneficios. De hecho, mira, te voy a contar otro caso. Mi suegro falleció en diciembre por un cáncer, yo lo cuidé durante un año y medio, ¿Ya? una gran persona, pero una gran persona, él era creyente, pero un tipo inteligente, porque respetaba todas las creencias, él sabía que yo era ateo, y nunca nos enfrascamos en una conversación para discutir el uno con el otro, nos respetábamos. Cuando él falleció me pidió, antes que falleciera, que le trajera un sacerdote para que le diera la exhumación de los enfermos, para que lo confiese, y yo lo hice respetando su creencia. Y cuando tú vas a una iglesia a a pedir el espacio para colocar la urna y poder velarlo, también el cobro que te hacen tampoco es barato, porque yo hice todos los trámites y recuerdo que cuando hablé con la secretaria de esa iglesia, el aporte mínimo, había un aporte mínimo, que no era poco dinero, eran como 50.000 pesos chilenos, ¿Ya? y lo cual que es significante. Pero partía de esa base. Ese es el mínimo que nosotros pedimos, me dijo, pero usted puede dar lo que a usted se le ocurra. Le dije, no, yo te voy a dar los 40.000 pesos que me estás pidiendo.
y no quiere aportar más. No, no quiero aportar más, le dije yo, porque en definitiva le dije yo no creo en ustedes, están haciendo un negocio con todo esto. Entonces, sí, la pregunta, ¿los creyentes tienen más beneficios que los ateos? Sí, tienen varios beneficios aparte de nosotros. Pero nosotros los ateos tenemos un beneficio que es más importante, que es la libertad de pensar y la libertad de acción. Y gracias a eso nosotros vivimos tranquilos y vivimos felices con nuestra familia, porque no estamos sometidos bajo un régimen y una doctrina que siempre está con el látigo que si tú haces esto te va a ir al infierno. Y el ateo no es así, nosotros somos libres de pensar y de sentir y tenemos nuestros valores como todas las personas. Y yo diría que por la experiencia que yo tengo a mis 56 años, los ateos somos, va a ser duro lo que voy a decir, pero en mi pensamiento y bajo mi experiencia, somos mejores personas que los mismos creyentes. Yo lo he vivido, por eso lo puedo decir. Iván, no me queda más que agradecer tu intervención y yo creo que sin acotar nada más, termino con esas palabras, la transmisión de este tema de esta noche. Así que agradezco gracias muchísimo. Por recibirme. No, pues siempre bienvenido y una linda noche. El tema de esta noche fue, ¿qué ventajas tienen los creyentes por estar del lado de Dios ante una persona no creyente? Inicié no considerando unos puntos que claramente al final de esta conversación, las últimas personas que se conectaron nos lo dieron. Si no escuchaste desde el principio el tema de esta noche, no importa, no te olvides, sígueme en YouTube, que después de esto se sube a mi canal, como me encuentras como Ateo Digital. Así que, una linda noche, ateos y no ateos. Si no me sigues, sígueme para que te llegue un recordatorio todos los momentos que nos conectamos a live y te enteres de los temas que tratamos cada noche. Así que, una buena noche y nos vemos en la próxima transmisión. No se olviden, en YouTube, hoy 9 de la noche, el segmento Pregunta al Ateísmo. Tuvimos muchas preguntas el día de ayer, así que para que lo vean, buena noche. And wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the